Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 15 de agosto del año 2023. Hoy, la mesa de análisis internacional, que va a tener dos partes, dos grandes asuntos. En ambos nos acompañará, como es costumbre, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En el primer tema participa Sebastián Lacunza, periodista, ex director del Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017. Sebastián, buen día, gracias por tu presencia en perspectiva. Buen día, un gusto grande estar con ustedes. Bueno, se imaginan cuál es el tema. Además, lo mencionamos temprano, vamos a presentarlo formalmente. El economista ultraliberal Javier Milei sacudió el escenario político argentino este domingo cuando su partido, Libertad Avanza, que lo tenía él como único candidato presidencial, se ubicó como el más votado en las elecciones primarias, las PASO. Milei consiguió el 30,4% de los sufragios y quedó ligeramente por delante de las coaliciones tradicionales. La de oposición Juntos por el Cambio, que obtuvo 28,3%, y donde se impuso la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la del peronismo gobernante, Unión por la Patria, que cosechó 27,3%, donde ganó cómodamente el ministro de Economía, Sergio Massa. Luego de que se confirmaran esos resultados, ya en la madrugada del lunes, Milei habló desde el comando de su campaña. En su discurso, pidió a los argentinos sumarse a una revolución liberal que está en condiciones de ganarle a la casta política en primera vuelta el próximo 22 de octubre. Esas fueron sus palabras y luego definió a su movimiento. Quiero recordarles cuáles son nuestras ideas. Tal como lo dice el máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y donde los resultados están a la vista, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, para aquellos que viven hablando de la desigualdad, el decil más bajo de la distribución en los países libres está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido. Pero no solo eso. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como un dato adicional no menor, la gente vive un 25% más. La pregunta es, ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta, y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política. ¿Quién es Javier Milei? ¿Qué representa? ¿Cómo se vincula con otros movimientos antisistema que hemos ido viendo en los últimos años en el mundo? Eso es lo que propongo que discutamos con Gustavo, con nuestro invitado Sebastián en los próximos minutos. ¿Quién empieza? Si quieres, Emiliano. Me gusta el encare que querés darle a esto, porque recuerdo tu rebelión del día de ayer frente a la mesa,
cuando dijiste, trayendo a la mesa la historia de Trump, bueno, vamos a empezar a fijarnos qué hay detrás, porque los análisis terminan siendo, tanto de analistas como de politólogos, como de periodistas y de políticos, tan superficiales que nunca llegan a nada. Sí, muchas veces se tiende a despotricar, se tiende a descalificar, se tiende a plantear, no sé, la ira o la frustración por el hecho de que un candidato como este avance y tenga la proporción del electorado que termina alcanzando, cuando capaz que lo mejor es entender por qué, ¿no? Por qué aparecen figuras así, ¿no? La madurez para el análisis pasa por separar la persona de los modales, que fue lo que, digamos, intenté hacer siempre con Trump. Javier Milei es un economista, es licenciado en economía por la Universidad de Belgrano, 2 maestrías en Instituto de Desarrollo Económico y Social. Durante más de 21 años ha sido catedrático de macroeconomía, economía de crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, teoría financiera y matemáticas para economistas, tanto en universidades argentinas como del exterior. Es decir, estamos hablando de un economista sólido, que por lo menos esperamos que tenga razón o no, sepa de lo que está hablando. El equipo económico que ha formado tiene a Diana Mondino, muy solvente como profesora de finanzas de una universidad, Carlos Rodríguez, que fue viceministro y presidente del Banco Central en épocas de Menem, Roque Fernández, que también fungió en esos cargos y creo que fue viceministro de Cavallo, o fue Rodríguez, no recuerdo ahora cuál de los dos. Es decir, estamos más allá de los modales, de gente que viene de la academia, bien formada, que ha estado en la política y que lanza un discurso muy disruptivo. El problema que se ve enfrentado Milei cuando ingresa en la política argentina es que a veces en la política argentina, y lo sabemos porque convivimos con ellos siempre, es muy difícil hacer llegar los contenidos cuando todos los discursos o todos los ida y vuelta mediáticos se transforman en mesas de debate donde se escucha que grita más fuerte. Quizás esa sea una de las razones por las que Milei opta por gritar y por hacerse el loco, como le digo yo. Pero evidentemente antenoche y anoche lo vi en 2 entrevistas, una entrevista con Feynman y una entrevista con Alejandro Fantino, bastante tarde, le preguntaban sobre ese voto bronca que aparentemente explicaría su situación, y la respuesta de él también es sensata, es decir, podemos hablar de un voto bronca, pero podemos hablar de un voto bronca de un 30%. Recordemos, yo no pretendía hablar de números porque los números vamos a dejarlos afuera, pero es cierto que la votación se compuso, según la mayoría de los analistas, de 4/3. Sé que suena raro, pero son 3/3 en cada una de las coaliciones y Milei, y la gente que no fue a votar más o menos suma la cantidad que tuvieron cada uno de estos candidatos. Milei fue mayoría en 16 de los distritos. Además, como los otros partidos tenían elecciones internas vivas, en el caso de Milei era solo él, Milei puede avanzar hacia octubre con 2 capitales políticos importantes. En primer lugar, es una figura nacional. No es alguien que se queda en Buenos Aires. En segundo lugar, los votos de su partido son de él. Son todos de él. Tú estás haciendo referencia a que en el caso de Juntos por el Cambio, concretamente... Estuvo partido al medio, prácticamente. Claro. Patricia Bullrich no es dueña ella de todos los votos que terminaron acompañando a Juntos por el Cambio, porque además estaba la candidatura de Larreta, ¿no? Jamás pretendo entrar en matemática electoral porque nunca funciona de esa manera. Pero en el imaginario, como posición simbólica, como capital político, es relevante eso. Sebastián, después de esta introducción que hacía Gustavo desde acá, te escucho a ti con el conocimiento más directo por tu condición de argentino y el trabajo en ese país. Bueno, dentro de las múltiples aristas que hay para abordarlo, en efecto se trata de un economista ultraliberal. La circulación de los economistas ortodoxos y liberales por los medios argentinos es abundante, y diría más abundante en términos relativos de lo que correspondería para tanto lo que es el voto como lo que es el debate económico, digamos. Por las pantallas de Argentina circulan economistas liberales ortodoxos. Algunos de los que nombraba Calvo recién, sí tuvieron
una posición de muy alta responsabilidad durante el gobierno de Menem. Terminó mal ese gobierno, ¿sí? Post-cabalistas son los citados, no son especialmente prestigiosos, tampoco lo es Milei. Su formación no destaca por los ámbitos más prestigiosos de la ciencia económica. De todas maneras, no estamos hablando de un economista solamente. Entiendo que sí refleja una corriente que excede a la Argentina, de una circulación de extrema derecha, de ultraderecha, que en cada país se da con la cultura, las formas, la tradición, la realidad del contexto de ese país. Podemos recorrer la geografía de América Latina y vamos a encontrar, ayer por ejemplo, tanto Vox en España, los representantes de Vox, como Cast en Chile, saludaban la victoria de Milei. Y sin embargo, Giorgia Meloni, sin embargo, si uno ve esos perfiles, ve muy nítidas diferencias, ¿no? Estimo que lo mismo podrán aportar sobre Cabildo Abierto y demás. Hay diferencias muy ancladas en la cultura política de cada país, y en la Argentina, en este momento, la logró expresar Milei, que es una figura muy carismática, ¿no? Por eso digo, está muy lejos de ser solamente un economista ultraliberal, sino también es una figura con un carisma para el manejo en las redes y en los medios muy marcado. Obviamente que esto tiene condimentos locales. Venimos de un proceso que es leído por una parte significativa de la población como un fracaso del gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno liberal conservador, que proponía una receta de salida factible, que decía que los problemas se solucionaban de manera sencilla, y terminó en la lectura de muchos argentinos como un fracaso. Y otro tanto cabe para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. También hay muchos argentinos que lo leen como un fracaso, en lo que era la respuesta al proyecto de Macri. Entonces hay allí evidentemente una posibilidad de un mercado electoral, por definirlo de alguna manera, que un fracaso en un sentido, un fracaso en otro sentido, alumbra la posibilidad de una reacción, en este caso, como ahora, ¿por qué es Milei y no es el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Bueno, eso da lugar a otros debates. Esa pregunta es interesante. ¿Podías desarrollarlo un poco más? Bueno, acá se dice, se chicanea de alguna manera al Frente Trotskista. El Frente de Izquierda de los Trabajadores agrupa a 3 o 4, depende de la elección, partidos trotskistas, los que más cuerpo tienen, ¿no? Y presencia territorial, y ganan sindicatos y demás. Y últimamente crecieron bastante, y desde la crisis del 2001 hasta ahora, y pasaron del 1%, 1,5% al orden del 3, 4, en algunos distritos un poco más. Incluso en algunos distritos llegan al 20%, han llegado en el pasado. Ahora, los trotskistas suelen decir son todos lo mismo, ¿no? Solían decir son todos lo mismo. O sea, la derecha conservadora y el peronismo de centro izquierda son lo mismo finalmente. Bueno, si son lo mismo y ahora tienen una gran oportunidad, porque con Macri fue mal, con Alberto Fernández fue mal, llegó su hora, ¿no? Uno podría decir, bueno, crisis política, de representación, crisis económica, llegó la hora del trotskismo. Bueno, no llegó. Llegó la hora de alguien que propone eliminar el Banco Central, dolarizar, eliminar prácticamente la legislación laboral, alguien que identifica a la casta como el enemigo de todos los males de la Argentina, que incluye la casta a los políticos y el Estado, a ningún empresario, no a la Iglesia Católica, no a poderes fácticos poderosos. Entonces, bueno, yo con esto no estoy queriendo decir que Milei tiene razón en nada, no creo, efectivamente no creo que tiene razón en muy pocas cosas, pero que sí esto lleva una pregunta introspectiva a la izquierda trotskista, a la izquierda peronista, de qué respuestas no están dando para que
se elija esta vertiente. Entiendo. Gustavo. Quizás el problema esté en que estamos buscando un clivaje izquierda y derecha, y no ese es el tema. Cuando analizamos aquí en la hora global hace unas semanas el avance de la derecha en Europa, una de las cosas que hicimos con los muchachos que estuvieron invitados es analizar las pirámides de población de los países europeos. Achatadas, con picos bastante ajustados en países de la periferia de Europa, pero bastante gruesas, digamos, con tercera edad, digamos, con muchos números, con mucho volumen en la mayoría de los países del centro de Europa. Es decir, poblaciones envejecidas. Uno de los avances de la derecha, uno de las razones de los avances de la derecha en Europa es, según las conclusiones de muchos, que subyace dentro de todo esto una batalla cultural. La derecha, de alguna manera, representa fielmente olas, generaciones de personas que manejan criterios más asentados con la vida tradicional, criterios generaciones que se han visto enfrentadas en estas décadas a una especie de discurso hegemónico, una especie de avance cultural hegemónico que lleva dentro de sí, por ejemplo, la nueva agenda de derechos, por ejemplo, ese avance hacia lo que se denomina hoy progresismo, luego del giro de la izquierda después de los 90, porque digamos estos no eran elementos que la izquierda manejaba antes de los 90, y en definitiva en Europa, ya que mencionamos a Vox, ya que mencionamos a Meloni, se estaba dando más allá de la izquierda y la derecha esa lucha cultural. Argentina en particular ha abrazado esa hegemonía cultural de los últimos 15 años. Los pañuelos o verdes o no, la militancia en cuanto al aborto, la militancia en cuanto a muchas de las, nuevos derechos que se están imponiendo en casi todo Occidente, terminan siendo, debido a su velocidad, resistidos por conservadores, resistidos por poblaciones envejecidas. Argentina tiene una pirámide de población muy similar a la europea. Nosotros somos más envejecidos que ellos incluso. Y mucho de esto también lo dice Milei entre líneas en su discurso. O sea, él ataca el aborto. Él ataca la forma de manejar lo que muchos llaman ideología de género. Lo ha hecho durante toda la campaña. Hay una batalla cultural que la derecha quiere dar, identificando a la izquierda con todos esos paradigmas. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Milei es derecha o no es derecha? Esa es la razón por que la izquierda troquista no está en la conversación, porque es parte de esa nueva cultura que Milei combate. Ajá. Y con la que muchos se sienten identificados, como el votante de Vox, como el votante de Meloni. Es decir, nos quieren cambiar a la sociedad que nosotros no queremos cambiar. Ahora, en el caso de Milei hay un voto joven muy fuerte. Sí. Porque tú hablabas del caso de Europa, donde sectores de mayor edad están, entre comillas, molestos, desconcertados por ese avance de esos nuevos derechos. Acá en el caso de Milei... En el caso de Milei, la afiliación que yo veo de la juventud roza un poquito esto, pero básicamente ellos buscan el antisistema. Yo creo que ahí es un poco lo que decía el compañero, de que son los que están viendo que el sistema no funciona. Entonces la suma de esas dos cosas, yo lo escribí el otro día en una editorial, la suma de esas dos cosas termina dando un volumen electoral. ¿Por qué no están los troquistas, como decía él, en la conversación? Y bueno, no están porque están teniendo el mismo tipo de discursos, van sobre los mismos derechos, van a cambiar el mismo estilo de vida que quiere cambiar un kirchnerista, o que quiere cambiar un Grabois, o que quiere cambiar quizás también un Larreta, porque no olvidemos que en Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich no son lo mismo. Sebastián, ¿qué decís de esto que comentaba recién Gustavo? Bueno, que coincido con el primer abordaje, digamos, analizar el clivaje izquierda-derecha es insuficiente, no digo que es incorrecto, pero sí insuficiente, y que hay otros temas en juego que están circulando. Ahora, un matiz, ¿no?, sobre por qué crece tanto una figura como Milei.
Bueno, la verdad es que ningún trotskista tuvo por ejemplo, no quiero centrarlo porque la verdad incluso hasta es muy secundario centrar, y lo introduje yo, no lo digo como crítica. No, pero es un buen ejemplo igual. Centrar el análisis en el trotskismo, que sacó cerca de 2,5% el domingo, pero ninguno de ellos tuvo la oportunidad que tuvo Milei de acceder a los medios. Alguna influencia tiene, digamos. Yo no soy de los que explican los resultados de la política, el devenir político en función de los medios exclusivamente. Hay momentos de más y menos, pero la verdad que Milei ha circulado cuando no tenía ningún voto, digamos, cuando era simplemente un consultor económico, ha circulado en la televisión, uno aprendía y estaba, porque daba rating, muchísimo rating, no sé, daba algo de rating. Ahora, a ver, justamente ese es un tema al que podríamos dedicar algún minuto. ¿Por qué? ¿Por qué se le da espacio? ¿Por qué ha tenido la presencia en los medios que ha tenido Milei? Te lo pregunto porque, como escuchamos recién, él por otro lado critica el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta. O sea, él está cuestionando a periodistas, a una cantidad de periodistas y medios de comunicación que serían afines, en particular al gobierno o al oficialismo, a cambio de publicidad oficial, etcétera. Que también los hay. Bueno, a ver, lo siguiente. Antes quisiera decir sobre los temas de lo que la derecha llama ideología de género y demás. Digamos, yo sobre eso digo, sí creo que hubo un exceso de tematización por parte de las izquierdas, como se da en Argentina, el centro-izquierda peronista, de un enfoque exacerbado en esos temas, cuando hay muchos millones de argentinos que tienen que viajar 1 hora y media desde el conurbano bonaerense hasta los barrios de la capital para trabajar en condiciones que son malas. Entonces, cuando eso se borra de la agenda, condiciones para viajar, bueno, algo, inflación, alquiler de vivienda, digamos, cuando eso no está tanto en la agenda y se pone tanto el acento en otras cosas. Ahora, no leería que el voto a Milei es una reacción contra los derechos de las mujeres o contra los derechos LGTBI. Ese matiz. Sobre los medios, bueno, la verdad que Milei tiene mucho para agradecerle a los medios, porque ha circulado por ni más ni menos que por el Grupo Clarín, La Nación, América, Infobae, insisto, cuando no era una figura política. Hay una cuestión que tiene que ver con el consumo. Es una persona histriónica, es una persona que da rating por la estética en un punto. Garantiza el espectáculo, capta audiencia. Por su habilidad comunicativa, como tienen esos líderes, ¿no? Digo, Cristina tiene una habilidad comunicativa excepcional. Bullrich tiene una habilidad comunicativa muy interesante. Milei tiene, a su modo, otra. Ahora, sí, porque además Milei garantiza el escándalo, ¿no? Llega al nivel del escándalo, ¿no? Los gritos, los cánticos, bueno, su propio aspecto, ¿no? Todo eso forma parte del atractivo. Exacto. Ahora, ¿por qué él ahora dice los pautados y demás? Yo diría, hubo un movimiento de los medios que había entrevistas de una genuflexión con Milei que daba vergüenza ajena desde el punto de vista periodístico. Calvo decía recién que vio ayer la entrevista a Fantino. Bueno, si esa de Fantino a Milei, si uno analiza esa entrevista desde el punto de vista periodístico, dice, bueno, esto no es una entrevista periodística. Y Milei recorrió el programa en televisión abierta que tenía Fantino varias noches por mes. Entonces, ahora sí, lo que hubo en el último mes y medio es que el Grupo Clarín, el Grupo La Nación, con muchos vínculos con Juntos por el Cambio, levantaron el pie del acelerador y comenzaron a retomar críticas que se le hacían desde otros ámbitos, porque Milei es una persona que habla con el espíritu de los economistas a través de sus perros, que plagió libros, o sea, es una persona muy polémica, ¿no? Entonces, ahora incorporaron a la agenda estos medios de mayor divulgación,
las críticas a Milei, y ahí Milei dijo, me están operando. Probablemente lo estaban operando, probablemente había una intencionalidad política, pero eso también demuestra el autoritarismo de Milei, ¿no? Porque aclaro el término que recién usabas, porque acá no lo manejamos así. Me están operando quiere decir, están armando una operación contra mí, ¿no? ¿Es algo de eso? Claro. Están haciendo una operación aviesa en mi contra con intereses espurios, porque lo que dijo mucho Milei, porque Larreta pone pauta, ¿no? Por la pauta de Larreta. Cuando él dice periodistas ensobrados, él por supuesto que su principal enemigo desde todo punto de vista ideológico además es el kirchnerismo, pero cuando él refiere a los periodistas ensobrados, porque él ya sabe, digamos, los periodistas más identificados con el kirchnerismo lo vienen criticando desde siempre y lo consideran, desde mi punto de vista, erróneamente por la exageración del término o por la inespecificidad del término, lo consideran fascista, ¿no? Pero Milei ya sabe, combate contra eso y se siente cómodo incluso en ese. Ahora, cuando lo critican desde medios más tradicionales de derecha, ahí dice ensobrado. ¿Por quién? Por la pauta publicitaria de Larreta, que tenía una gran pauta. Ahora, me parece que eso lo que refleja es el autoritarismo de Milei. Milei no acepta preguntas críticas. Eso sí, es una persona que ante la disidencia insulta. Ese es el liberalismo que expresa Milei. Gustavo. Sí, no, ya, digamos, no voy a hacer juicio de valor porque no, creo que no corresponde. Sí es cierto el tema de las operaciones. En Argentina muchos hablan de eso. Obviamente nunca se prueba nada, pero sí es cierto que conviene de repente analizar un poco cuáles podrían haber sido las estrategias que hicieron que o se descuidara a Milei o quizás se errara en la velocidad del apoyo. ¿Por qué te digo el apoyo? Yo ayer escuché dos versiones distintas sobre teorizar en cuanto a las estrategias electorales. Muchos dicen que Juntos por el Cambio de alguna manera fogoneó a Milei durante muchos meses como forma de que él pudiera sacar algún tipo de votos a sobre todo peronistas de derecha. Todos sabemos que el peronismo tiene sus muchas alas, mucha gente por debajo de esa sombrilla. Es bastante debatible eso, pero visto los números no es ilógico. Por otro lado, muchos hablan de que la propia Cristina habría manejado la posibilidad de que Milei se le diera algún tipo de visibilidad, porque desde su punto de vista podría ser una forma de dividir la derecha. Es decir, Milei crece, Juntos por el Cambio se mantiene o baja sus números. Lo cierto es que si son ciertas o no estas estrategias, Milei, como dijimos hoy, tiene votos propios y no me parece que sea porque sea histriónico. Yo veo hoy muchachos en Argentina, conozco dos, en realidad están en Luján, que hablan de doctrina económica. Hablan de que quieren estudiar economía porque quieren entender los mensajes de Milei y su discurso. Hablan de empezar a dar los debates profundos de una sociedad en el sentido de que si los derechos son los que tienen que ser o cómo tienen que manejarse la creación de nuevos derechos. No es que yo no creo que Milei esté en contra de los derechos de la mujer. Capaz que me expresé mal. Yo lo que creo que Milei está de alguna forma sintonizando a una generación que cree que esto va muy rápido. ¿Qué decía Sebastián de esto? Yo creo que Milei lleva las propuestas más en sí mismo, él y su círculo más cercano, las propuestas más conservadoras, reaccionarias. No todas, obviamente hay matices. Hace 2 semanas le preguntaron, por ejemplo, toda la derecha reaccionaria, negacionista, procesista de la dictadura, se entusiasmó con Milei, ¿no? y lo rodeó. Es una derecha electoralmente inexistente. Sí. En la Argentina, que se encarama a veces en algún partido o en otro, pero no tiene mayor presencia. Y hace 2 semanas le preguntaron a Milei si él creía que los terroristas de Estado debían seguir en la cárcel, y él dijo que sí. Y ahí decepcionó a algunos de esos voceros de la dictadura. Incluso lo acusaron y demás. Por eso digo, las cosas no son tan unívocas siempre, pero yo diría sí, Milei, él lleva. Ahora, lo que digo es el voto que expresa
el votante, no, ese votante yo creo que no necesariamente tiene una agenda antiderechos feministas, antiderechos gays y demás. No antiderechos. Milei, o sea, hay algunos chicos que dicen que quieren y que aspiran a discutir más de economía sobre la dolarización, pero no es el grueso del voto de Milei. Milei sacó el 50% de los votos en Salta, ganó en provincias de décadas de tradición peronista, como La Rioja, ganó en provincias que acaba de ganar Juntos por el Cambio, la gobernación. En Córdoba y en Santa Fe, no hace falta que les explique el peso electoral de estas dos provincias y la diversidad industrial, agropecuaria, cultural, etcétera. Es decir, es un fenómeno que yo diría multiclasista, sí concentrado en edad en los menores de 40, de 30 y con mayor peso en los hombres, pero que abarca digamos, feudos de las dos principales coaliciones o poderíos electorales de las dos principales coaliciones. Coincido que para Cristina era interesante que, digamos, tanto Macri como Cristina son dos excepcionales lectores de escenarios políticos, ¿no? Más allá de después cómo los encaran. Para Cristina era interesante la existencia de Milei, porque entre otras cosas la existencia de Milei le puede permitir acceder o reelegir a Axel Kicillof, que es un peronista de izquierda, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar de enorme significación política, incluso si gana Milei. ¿Por qué podría darse el caso? Bueno, porque la derecha va dividida. Ya. Y en el caso de Juntos por el Cambio, hubo muchos, incluso de Macri expresó muchas veces que él siente coincidencia, incluso alegría por el perfil de Milei. ¿Por qué? ¿Dónde radica? Bueno, porque ellos pensaban, escenario de primera vuelta, escenario de balotaje, en el que yo voy a balotaje, voy a necesitar los votos de Milei. Entonces no voy a ir a confrontar con los votos de Milei, porque en balotaje los voy a necesitar. Esa era la lectura de Macri. El resultado descolocó mucho esta estrategia, porque quedó bastante disminuido Juntos por el Cambio. Para terminar por hoy, porque vamos a seguir hablando de la Argentina, su política y de la campaña electoral en las próximas semanas, en los próximos días, una consulta a propósito de qué puede hacer Milei, suponiendo que gane, ¿no? Recién se mencionaban algunas de las medidas que él propone: dolarizar la economía, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios, eliminar las retenciones a exportaciones y a derechos de importación, llevar a cabo una baja de impuestos, eliminar incluso el Banco Central, fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, una reforma laboral que flexibilizaría la relación empleado-empleador y eliminaría, por ejemplo, las indemnizaciones por despido, la creación de un sistema de vouchers para la educación, vouchers que serían entregados a los padres para que estos decidieran a qué institución enviar a sus hijos, etcétera. Mi pregunta es, supongamos el mejor escenario, el de que Milei gana, el mejor escenario para él, ¿no? ¿Con qué congreso se encuentra? ¿Con qué posibilidades a nivel parlamentario desarrollaría su gestión como presidente, teniendo en cuenta que lo que hay en octubre es una renovación parcial de las cámaras de diputados y senadores, ¿no? ¿Cómo es esto, Sebastián? Efectivamente, se renueva en octubre un tercio del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados. Si uno lee si se replicaran los resultados de las PASO en octubre, que es algo que difícilmente vaya a ocurrir en esos porcentajes, digamos, probablemente Milei crezca, pero difícilmente se mantenga. Pero si se replicaran, Milei habría obtenido 10 o 9, no recuerdo, de los 24 senadores en juego. 24 es un tercio de 72. Entonces, en el mejor de los casos, Milei tendría propios 10 senadores de 72, porque ahora no tiene ninguno. Digamos, parlamentariamente lo que se puede prever es que el ala, si se quiere, más en el escenario que vos dijiste, ¿no? Gana Milei. En el área más bullrichista, macrista de Juntos por el Cambio, arman un volumen parlamentario que de todas maneras no sería mayoritario. O sea, no alcanzaría para aprobar leyes,
La agenda hay que ver después cómo la traduce, ¿no? Ahora, la agenda de dolarización y eliminación del derecho al despido inmediato, privatización de todo, bueno, es una agenda tan conflictiva. Puntualmente, por decir algo, la dolarización. Hay economistas, muchos incluso de los economistas más liberales de la Argentina, que dicen la dolarización, así planteada, es abrir la puerta a un pandemonio, porque es abrir la puerta a que, así planteada brutalmente, a que los salarios se licúen hasta el extremo. Argentina podría llegar, depende cómo se haga, pero podría llegar a ser uno de los países con salarios en dólares más bajos del mundo. No es la realidad de la Argentina, un país, una economía mediana a nivel internacional, la segunda economía de Sudamérica, escenario de dolarización. Por eso hay que afinar el lápiz. Yo sé que hay algunos chicos que dicen, quiero estudiar la dolarización, y tienen muchas críticas al peso. Yo también tengo mucha crítica al peso. Ahora, de ahí a plantear que eso tiene algún viso de posibilidad, o de posibilidad sin que provoque un estallido social y una reacción, porque estamos en Argentina, ¿no? Sabemos lo que es la calle de la Argentina y la capacidad de protesta que existe en este país ante avanzadas sobre derechos sociales. Gustavo, sobre esto, sobre las posibilidades de llevar a cabo, de llevar adelante estas medidas de gobierno, ¿qué decís? Esa lista que tú diste yo la partiría en el momento que empezás en la reforma laboral, porque hasta allí son temas que pueden entrar dentro del área del Poder Ejecutivo, y muchas de esas cosas se pueden hacer. El tema es en qué entorno se hacen. No se puede hacer una reforma laboral sin ley. No, por eso te digo. Justamente a partir de la reforma laboral ya entramos en otro terreno. Pero como lo dijo Emiliano, digo, los primeros elementos eran de arquitectura o ingeniería financiera. Digo. Pero hay otros que son de corte parlamentario, ¿no? La desregulación del mercado eso, de armas, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Todas esas cosas no, pero es un no con pinzas. No sabemos qué puede negociar Bullrich o qué puede ser negociado en el Parlamento. Porque quizás no se llega a algún extremo de los que plantea Milei, pero muchos caminos del medio pueden ser tomados, no lo sé. En cuanto a lo que puede hacer, puede hacer lo que está al alcance del Poder Ejecutivo, es decir, puede sí manejar su criterio sobre el Banco Central, puede sí manejar su criterio sobre el trayecto que debería seguir la moneda o no. Se puede incluso dolarizar. Hay experiencias de dolarización, algunas buenas y otras malas, y todas dependen de cómo se instrumenten. Eso me parece que es un poco de cajón. En El Salvador y en Ecuador, digamos, son yo sé, por eso depende de cómo se instrumente. Tamaño. Claro, pero siempre, digamos, hay formas graduales de hacerlo. No estoy defendiendo la idea, sino que estoy diciendo que tampoco hay que demonizar mucho algo cuando de repente es posible, y de repente en algún momento del futuro puede ser incluso una solución. No gracias a Milei, pero sí gracias al problema argentino, que ya es endémico. Ahora, el Congreso no va a ser de Milei. El Congreso va a ser de otros, entre ellos una Patricia Bullrich, que una de las primeras cosas que hizo fue felicitar a Milei antenoche, tendiendo esos puentes que tiende Macri, porque Bullrich es Macri, y bueno, Milei tendrá que negociar mucho más de lo que él quiere, en la hipótesis de que gane. Ahora, yo me pregunto, ¿esa hipótesis es posible? ¿Ese tercio que no votó contiene realmente muchos votos de Milei, cuando el voto de Milei es un voto mucho más comprometido y jamás se quedaría en casa? O sea, lo que tú estás diciendo es, no ves a Milei presidente. No veo a Milei ni siquiera en la segunda vuelta. Ni en la segunda vuelta. Sobre esto último, y ya cerramos, bueno, Sebastián, ¿tú qué decís? ¿Ves a Milei en la segunda vuelta? Yo no bueno, en la segunda vuelta me parece que tiene posibilidades, porque a Bullrich le quedó un escenario complicado. Bullrich ya está muy corrida a la derecha. A su derecha no puede buscar mucho porque ya está Milei. En su propia coalición, digamos, hay votantes, conozco de hecho unos cuantos, votantes de Larreta que sienten cierto pavor ante Bullrich por su corrimiento exacerbado. Creo que la mayoría de los votos de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, para poner números, Bullrich sacó 17%, Larreta sacó 11%. Claro, Sebastián, a lo que yo veo es que ese cuarto tercio es mucha gente.
Y allí hay muy poca gente Sí, de pero Milei. está ¿Me bien, entendés? yo quiero decir algo. No quiero adivinar, Sí. pero Que me siga parece que es hablando. mucho volumen. Yo tampoco, Gustavo, coincido totalmente. Pero el escenario para Bullrich le quedó difícil para ir a buscar a derecha, imposible para ir a buscar a izquierda, y en su propia coalición se abren algunos interrogantes, por lo cual no habría que descartar para una primera vuelta, que no habría que descartar, no aseguro nada, porque a lo mejor si el día de mañana la devaluación que hizo ayer Massa sale del todo mal, a lo mejor es el peronismo el que se licúa y terminan llegando Bullrich y Milei al balotaje. Luego dicen que los balotajes tienen, y yo tiendo a coincidir bastante, que ahí es otra historia, se abre un juego, digo, ahí ya, supongamos, un balotaje Milei contra Bullrich, ahí hay también el carisma, los pibes, los primeros votantes, que les cause mucha gracia. Milei es un tipo muy meado, o sea, circula en memes o en WhatsApps, en TikTok, es una circulación del discurso político que a Bullrich o a Massa les es bastante extraño. Entonces, no descartaría, sí lo veo difícil. ¿Qué pasa con ese tercio que se quedó en la casa? Bueno, sí, es cierto que hay una parte que se quedó en la casa, pero también parte de ese tercio es el pasota de la política, no me importa nada, no voy, no sé qué se votaba el domingo, y se me cruza Milei. Yo no sé si no hay algo ahí para rescatar. Y después también, bueno, dentro de ese tercio están los mayores, los que no viven en Argentina, digamos, ese es un tercio bastante irreductible en un punto, podría ser en lugar de un tercio un 20%, que no va a ir a votar en ningún escenario por cuestiones de edad, de geografía, por lo cual no descartaría sinceramente la posibilidad de un balotaje en el que participe Milei. Sebastián Lacunza, ex director del Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017, colaborador desde Buenos Aires de La Diaria, acá en Uruguay, de Washington Post, Le Monde Diplomatique, Página 12, la agencia IPS. Gracias por acompañarnos, gracias por participar hoy en este segmento de la Mesa de Análisis Internacional. Un gusto, Emiliano, Gustavo, un gusto grande. Hasta la próxima. Ya seguimos porque viene otro asunto completamente diferente en el menú de esta tertulia.